Hola, espero que estés muy bien. Hoy día, siguiendo un ciclo de píldoras de luz, te voy a dejar esta información que también siento que puede ser muy sanadora, muy importante para ir reconociendo situaciones que a veces están guardadas, que a veces están como bien ocultas en nuestro linaje. Y hoy te quiero hablar justamente de eso, de los secretos, de las cosas que están ocultas en los linajes familiares y cómo influyen en la recreación de situaciones en el presente. Primero que todo, es importante tener en cuenta que la verdad siempre va a buscar la forma de salir a la luz. ¿Y cómo va a buscar la verdad salir a la luz? Muchas veces de las maneras más insólitas y también de la forma en que más se requiera ser observada por fin y enfrentada. La verdad muchas veces duele, muchas veces significa darnos cuenta que a lo mejor no hemos hecho algo, que nos ha faltado tomar decisiones, que tal vez no hemos observado, hemos priorizado otras cosas antes que el darnos cuenta de situaciones que nos pueden enfrentar a ese dolor, al dolor de tener la responsabilidad en que se crearan ciertas situaciones. Los secretos más comunes que están en el árbol genealógico están relacionados, por ejemplo, con los abusos, también están relacionados, por ejemplo, podríamos decir, a una condición sexual que sea como distinta, ¿no es cierto?, a tu género y que desde esa posición genere un cierto rechazo, un cierto estigma por lo que se espera en ese linaje frente a ser hombre o a ser mujer. También hablamos, por ejemplo, de los secretos que están relacionados al incesto, a todo lo que es asesinatos, robos, estafas y todo lo que tú consideres que atenta con los conceptos de la moral y las buenas costumbres. Digamos que en la vida siempre estamos buscando experimentar, aprender. ¿Y cómo aprendemos? A través de las polaridades. Esto significa que debo vivir una polaridad para comprender que a través de la otra polaridad voy a encontrar cuál es el punto medio. Es decir, si me voy a un punto o a otro, son extremos. Si vivo en un extremo, lo que voy a generar es atraer situaciones que me empiecen a dar ese equilibrio, a ajustar. Por ejemplo, si hablamos del abuso que está presente prácticamente en todos los linajes, y el abuso muchas veces está más allá de estar presente, está también conectado con el incesto. Significa que hay abusos que son encubiertos dentro del linaje, donde se empieza a generar una cierta lealtad con una persona que abusa, donde se guarda silencio, donde se calla, donde muchas veces no se sabe cómo reaccionar, tampoco se hace algo por resolver, por enfrentar, más bien se toma una resolución de tapar esa situación, de esconderla o de hablarla solo con algunas personas y que otros no se enteren. Destapar esta olla, como diríamos, significa que cada persona asuma parte de su responsabilidad para que esa situación se cree. Podríamos decir que si hay un abuso de un niño menor de edad, un niño pequeño, va a estar relacionado, ¿no es cierto?, a que ese hecho ocurrió porque no estuvo más presente la mamá, no estuvo más presente el papá, porque tal vez hubo un descuido, porque tal vez si es una persona más adulta, por ejemplo, un adolescente, va a decir, tú quizás insinuaste algo a través de tu ropa, a través de cómo te vistes, y por ende se trata de esconder, de tapar, de justificar y nunca
de enfrentar la situación desde qué pasa ahí. Cuando hablamos, por ejemplo, de los abusos, generalmente los abusos vienen repetidos desde el linaje, ¿no es cierto?, generación tras generación. ¿Por qué algunos viven el abuso y otros no? Porque pueden estar más relacionados a la experiencia que se requiere observar. Digamos que, por ejemplo, una persona que nace en una etapa, por ejemplo, de los 80, puede ser que de ese linaje, si viene un papá, una mamá, va a haber un miembro de esa generación que viva otra vez el ciclo. Por ejemplo, se vive ese ciclo otra vez, donde hay abuso, donde hay una situación que se habla quizás un poco más, pero no abiertamente con todos. Por ende, ese secreto queda una parte encapsulada. Viene otra generación de hijos, por ejemplo, y son los años 90 y otra persona va a repetir ese ciclo. ¿Por qué? Porque se va tratando de mover esta energía para que sea observada. Si lo ejemplifico de alguna manera, es como si hubiera una pelotita donde un ancestro observa la situación, quizás resuelve una parte, quizás, por ejemplo, como secreto lo cuenta a algunos de su linaje. Después se repite en otra generación, se cuenta a otro grupo más, se amplifica la historia, hasta que finalmente, para poder equilibrar esta energía, ¿qué es lo que va a pasar? Que si no hay digamos, una calibración de estos hechos, quiere decir que si siempre estamos viendo, por ejemplo, víctimas o estamos siempre generando el apoyo a los abusadores, lo que vamos a estar creando una y otra vez es el ciclo. Significa que muchas veces en este tema de las constelaciones se dice que, por ejemplo, hay un abusador de un linaje que puede ser el tuyo u otro, y lo que está viniendo a hacer es a encontrarse con alguien que esté siendo protegido como víctima. Por lo tanto, se van uniendo estas polaridades. Quiere decir que para que exista un abusado, tiene que haber un abusador. Si yo dejo de crear abusadores, voy a dejar de crear abusados. Ahora, ¿cómo dejo de crear estos ciclos? Principalmente es hacer una integración, y que es el camino que yo siento que es como el más complejo, que implica el abrir el corazón. ¿Qué significa esto? Digamos que hay un abuso encubierto en un linaje, en tu linaje o en el mío, cualquiera. Se habla con toda la familia, digamos que se destapa la olla y ya todos saben y van a decir, mira, Pedrito abusó de Juanito, ¿ya? Entonces, pueden ser familiares o pueden ser personas, ¿no es cierto?, que uno represente parte de tu linaje y esa otra persona puede ser de otro linaje. Va a ocurrir que las personas van a saber esa historia y se van a banderizar. Significa que si tu familia, en tu linaje, protegen al abusado, van a sentir odio, rabia, ¿no es cierto?, con quien abusó. ¿Y qué va a ocurrir con ese abusador? Va a ser excluido de la familia. Es como tú no perteneces, sal de este grupo, de este clan familiar, no tienes lugar. Cuando excluyo a alguien, lo que estoy haciendo es decir que estoy como ratificando que una persona tenga esa vibración. Por ende, yo saco a esa persona, pero el abusado, ¿ya?, y el grupo familiar que protegió al abusado, como queda con este impacto de separación, donde siente que hay alguien que viene a hacer algo malo, que esta persona no tuvo ninguna responsabilidad en el hecho, significa que de una u otra manera va a volver a buscar un abusador, ya no quizás dentro de su linaje, pero sí desde afuera. Ahora, ¿por qué un abusado tendría una responsabilidad en el abuso? Principalmente
Porque como expliqué hace un rato, todos estamos experimentando, aprendiendo a través de la dualidad, donde de alguna forma a veces necesitamos vivir el abuso en todas sus magnitudes. La palabra abuso, por ejemplo, tiene una connotación de aprendizaje que implica, por otro lado, el respeto. El respeto lo puedo ejemplificar como el respeto a la vida, el respeto a tu cuerpo, el respeto, ¿no es cierto?, a la sexualidad, el respeto a la infancia, el respeto a cualquier ser humano que existe. Por lo tanto, si una parte de mí siente que no me respeto, que soy vulnerable, que soy débil, que las personas me hacen algo a mí, como vibro en esa sintonía, en esa energía, lo que voy a hacer es traer por resonancia a alguien con quien experimente un episodio que hable de lo que es el abuso y la falta de respeto. Por eso que estas heridas son tan comunes en los linajes. Imagínate, por ejemplo, lo que es que alguien mate en tu familia. Significa que el que mató, ¿no es cierto?, o es sacado, excluido de tu clan familiar, o por otro lado puede ser alguien que eso se tape, ¿no es cierto? Uno cree que ahí corta el ciclo, algunos no lo saben más adelante, pero esa vibración, esa energía de resentimiento o de culpa, lo que va a hacer por resonancia es que otras personas de ese clan familiar atraigan una situación, una persona que, por ejemplo, ahora sea el que mate, ya para equilibrar la energía de que alguien de ese linaje mató a otro. Y así vamos jugando con estas polaridades. Por eso es tan importante que la verdad salga a la luz y que así como lo hacen las tribus ancestrales, que yo siento que tienen una sabiduría, una conexión con la tierra, una conexión con la divinidad tan, digamos, como tan arraigada, es como tan simple, pero a la vez tan profunda, donde muchas veces lo que hacen, recuerdo haber leído una historia donde dicen que cada persona que nace en esa tribu, no recuerdo el nombre de la tribu, cuando nace escogen una canción. Y esa es la canción de cada uno de los que van haciendo, tiene su propia canción. Cuando esa persona crece y si en algún momento, por ejemplo, roba o hace algo que atenta contra los demás, lo que hace esa tribu se reúne alrededor y empiezan a cantar esa melodía, esa canción, que fue la que le entregaron al momento de nacer. ¿Para qué? Para recordar quién es. ¿Y qué significa recordar quién es? Es tu esencia que es pura en un estado de inocencia y desde la inocencia vamos creando lo que vamos viviendo, nuestra realidad. Esto significa que nos vamos polarizando, porque si me abanderizo mucho en una polaridad, por ejemplo, de víctima, sí o sí voy a crear victimarios. Como decía frente al ejemplo del abuso, voy a traer experiencias que estén relacionadas al abuso, tal vez no desde un ámbito sexual, pero sí desde el abuso físico, desde el abuso verbal. Tal vez van a haber situaciones donde se experimente esta sensación de vulnerabilidad. Y lo mismo en un clan familiar que ha sido, por ejemplo, el que es abusivo, ¿ya? Va a sentir que constantemente atrae personas que requieren vivir ese abuso. Por eso, más que todo, cuando hacemos un trabajo de sanación, de liberación, lo más importante es empezar a hacer una integración. Una integración significa que todas las personas que de alguna manera han hecho un acto que quizás avergüenza, que quizás te hace sentir que esa persona no debería pertenecer a tu clan, lo que se requiere hacer ahí para que finalmente se corte este ciclo
En un aspecto es, ¿no es cierto?, que salga a la luz, pero además que tú lo integres, lo incorpores como parte de tu historia. Probablemente si hay alguien que mata, que abusa, tal vez alguien que representa una historia de dolor, lo que está haciendo a través de ese linaje, está a través de esa experiencia, marcando un precedente, marcando una historia. ¿Para qué? Para que los descendientes lo observen, integren esa situación y puedan hacer un cambio. Si, por ejemplo, hay una persona que se descontroló y mató ya a alguien, un enfrentamiento, podríamos decir que para los descendientes esa experiencia podría estar representando, ¿no es cierto?, cómo enfrento los problemas, cómo enfrento una situación que me saca de mis casillas, cómo de alguna manera logro a través de esa experiencia de dolor hacer un clic y hago un cambio. Significa que a lo mejor, ¿no es cierto?, esa persona va a bajar, puede ser que baje la intensidad de cómo se viene trabajando el descontrol, y si no hay digamos, una conciencia clara de que debería integrar ese aprendizaje para hacer la otra polaridad, que es como el equilibrio, ¿no es cierto?, encontrar ese punto medio. Puede ser que las personas ante una reacción que los saca de sus casillas, por ejemplo, lo que hagan es gritar, es, por ejemplo, decir garabatos a alguien, ya como herir a través de la palabra. Y eso está bajando, ¿no es cierto?, la connotación del descontrol o el arrebato frente a una situación que te llena de ira. Por lo tanto, ya hay un camino donde se va modificando esa conducta. Y en unos descendientes de más abajo, es decir, los que siguen, podríamos decir que podría cambiar, por ejemplo, a que ya sabes parte de esa historia y empiezas a hacer un cambio más potente donde el diálogo, donde el expresar claramente lo que te molesta y no disfrazarlo, hace realmente el cambio. Quiere decir que desde ahí se toma conciencia y lo que se genera es por fin la reconciliación. La reconciliación significa encontrar ese punto donde soy responsable de lo que veo afuera. Significa que el que viene a mostrarme que me descontrola, el que viene a mostrarme que abusa, el que viene a mostrarme que está generando una situación que me remueve por dentro, me está permitiendo observar mi termómetro, por decirlo, termostato de intensidad en que me paro frente a ciertas situaciones. Es como cuán vulnerable soy, cuánto me identifico con la respuesta del descontrol o el exceso de control, cuánto me respeto o me valoro a mí misma. Por ende, es solamente una especie de, como dije, de termómetro, me muestra como un porcentaje de equilibrio o desequilibrio en una situación para aprender a resignificar, a integrar y a unir. Y desde ahí es que ya por fin se corta un ciclo y hacemos un cambio. Bueno, te dejo este video, espero que te ayude, que te genere una reflexión. Cuéntame qué te parece esta temática y te agradezco por estar aquí hoy. Te dejo un gran abrazo.